Bueno, bienvenidas, bienvenidos a esta tercera sesión en vivo. Bueno, hoy día contarles que vamos a, a tener dos partes. La primera un poco voy a hacer una especie de recuento, ¿cierto?, de lo que hemos estado hablando esta última semana en torno al espacio cotidiano, esas posibilidades que hay en revisitar lo conocido, lo cercano, lo próximo. Y la segunda mitad vamos a hacer un nuevo ejercicio también para seguir en esta evocación de lo que tenemos a mano, ¿no?, de este espacio que habitamos. Así que, bueno, como ya estuvimos hablando un poquitito, han revisado algunos materiales de esta semana. Esta semana ha estado enfocada principalmente en la vida cotidiana, en tanto ese espacio donde sucede la vida, ¿no? Ese espacio común, esa trama de vínculos, de afectos, de relaciones sociales, que es la vida cotidiana, llámese vida cotidiana en la casa, en el trabajo, en distintos espacios que habituamos. Em, lo interesante de plantear esta exploración de la vida cotidiana tiene que ver con un poco volver a la pregunta de la primera semana, que es como cuando iniciamos la primera clase: ¿desde dónde estoy mirando? ¿Desde dónde miro? ¿No? Es un poco revisitar esa pregunta, en el sentido de que eh, la vida cotidiana incide en nuestra manera de mirar y nos sitúa. Dentro de los textos de esta semana está uno precioso de Bachelard, que un poco ha planteado esta relación a partir de la poética del espacio y del análisis de la casa, de los rincones, de los lugares, de las ventanas, de las puertas, ¿cierto? Todo lo que él va analizando en su texto, que es un libro precioso, la verdad. Lo recomiendo completo, pero también es un poquito largo. Él hace él nos revela la interacción que habría entonces entre el espacio, la memoria y la psicología, ¿no? Cómo esto interactúa en la casa. La memoria ordena de alguna forma el pasado, y ahí entra en contacto con la psicología, que la psicología entendía quizás más bien en términos de vínculos, de efectos, de relaciones con los espacios, con las cosas, en un espacio que evoca, evoca sentimientos, evoca momentos, sueños, situaciones. Entonces, en esta memoria, espacialidad y psicología van sucediéndose distintas cosas, y ahí quiero tomar lo del aspecto psicológico o esa trama de afectos, de vínculos que estaría construido a partir de esta vida cotidiana. Para como hacer 4 puntualizaciones aquí sobre la vida cotidiana y que nos pueden como de alguna manera dar esas luces a responder o pensar, reflexionar sobre esta pregunta del desde dónde estoy mirando. La primera es entonces que la vida cotidiana o lo cotidiano nos sitúa, ¿no? Nos da un lugar, un espacio, un territorio, un contexto. Em, Ese que nos sitúe incide, tiene que ver con desde dónde miramos, hacia dónde miramos, dónde hemos estado mirando y cómo se ha construido también esa mirada. De alguna forma, la vida cotidiana nos rodea de ciertas imágenes y, como ya hemos visto antes, eso va construyendo memoria. Por otra parte, el segundo punto sería entonces relevar cómo el espacio cotidiano nos plantea una trama de relaciones y de vínculos con los objetos,
que habitan mi espacio cotidiano, con los elementos, con la fotografía que tengo, que es esa y no es otra, bueno, con todo, ¿no? En toda esta trama, la cual es importante de considerar en la mirada, porque la mirada igual, o sea, no podemos dejar de pensar en la trama de afectos, que los afectos sí importan, ¿no? Y luego estaría un tercer punto que yo resalto, que es la subversión de lo cotidiano hacia, o sea, en lo cotidiano de lo repetitivo, de alguna forma, hacia lo dinámico, ¿no? Porque en este espacio cotidiano se carga de significados, de prácticas, de hábitos, de repeticiones, de rutinas, y de alguna manera eso repetitivo también va condicionando nuestra mirada, y en la medida en que nosotras podamos desdoblar, cambiar la perspectiva, salir de lo conocido, agrietarlo de alguna manera, dinamizarlo, podemos también abrir la mirada, ¿no? Volver a mirar de otra forma, un poco como lo que hicimos el ejercicio pasado, de aplicar otros puntos de vista, y cómo aparecieron cosas nuevas, o recuerdos, o una cierta frescura también, o asociaciones que no se habían hecho. Entonces ahí está eso otro. El tercer punto sería, ¿no? Cómo dinamizar lo cotidiano. Eh, para eso, bueno, un poco lo del ejercicio, prestando atención, escuchando el cuerpo, enlenteciendo, todas estas herramientas que hemos ido probando también a medida del módulo, están dirigiéndose nuevamente hacia un poco ese punto de abrir, expandir nuestro modo de ver. Em, este reconocimiento de lo reconocimiento del espacio cotidiano nos acerca a mirar también, o nos ofrece, o nos invita a mirar lo insignificante, lo pequeño, el detalle, ¿ya? Estos gestos que nos abren de alguna forma ciertos asombros, a la imaginación, a la creatividad. Y por último, este cuarto punto, estaría la dimensión política que tiene la vida cotidiana en nuestros habitar, ¿cierto? Estos territorios, espacios, lugares. Eh, Porque, claro, como decía en este texto, que lo encuentro cortito y muy potente, que es el de eh, habitar una política terrena, eh, ahí hay muchas luces, ¿no? Del por qué está este potencial político en el cotidiano, porque estaríamos en la vida cotidiana aterrizando, según la autora, nuestros malestares, nuestros bienestares, ¿no? Ahí hay una praxis. Y en ese sentido, también hay una interdependencia, una trama, una red. En este texto se plantea de alguna forma la vida cotidiana también como un lugar de resistencia a la singularidad, ¿no? Que podemos ahí, en este espacio, eh, eh, resistir, encontrarnos, salir de lo necesario, de lo hegemónico de alguna manera, y ellos lo plantean a partir de, la, de los saberes ancestrales, ¿no? Em, entonces esos 4 puntos a mí me parecen súper importantes, o los relevo, que es que nos sitúa, devela una relación particular de cada uno de nosotros,
una relación, una trama de afectos y vínculos con lo que nos rodea, con lo que habitamos, de la manera que lo hacemos. Hay una posibilidad de subvertir, así como el ritual también subvierte, agrieta, fisura, hay un salto, hay un desplazamiento de lo cotidiano a partir del ritual, hay una posibilidad de dinamizarlo y hay una potencia política, y también Bachelard diría poética. Entonces, es un poquitito como el por qué la vida cotidiana entró en esta tercera semana, y por qué puede aportarnos algo también, ¿no? Como en esta exploración de la mirada, junto con la caminata, junto con la documentación poética, ¿cierto? Con el lentecernos. Y ahora les quería presentar un video que también está en el aula virtual, que venía después del de la Casa Grande, que es el de una fotógrafa que es peruana-francesa, que se llama Florence Goupil, y quiero que lo miremos juntas y juntos porque me parece que despierta como hartas preguntas, hartas reflexiones en torno a lo que habla el texto de Política Terrena, ¿no? Como esta resistencia desde las micropolíticas o desde el espacio cotidiano, desde los saberes ancestrales, eh, con un asunto global como fue la pandemia, en el caso particular del video, ¿no? Entonces me parece como muy interesante porque de alguna forma las particularidades del pueblo chipío conío, su manera de relacionarse con las plantas nativas, ancestrales, fue una respuesta totalmente desconocida, ¿no? Como para Occidente, frente a una respuesta entre comillas como invisible, trabajo con plantas a nivel no solo material, o físico, sino también espiritual. Entonces, me pareció interesante el campo de lo invisible, ¿no? Como en este ejemplo de proponer una alternativa a un virus invisible con efectos invisibles de ciertas plantas para contrarrestarlo. Y como lo singular de estas prácticas frenan, detienen bueno, la máquina, ¿no? La máquina occidental, colonial, extractivista, aniquilante, digamos, sobre todo en la selva. Son más de, creo que en los últimos años, 200.000 hectáreas, o sea, devastada, una devastación. Entonces, eh, bueno, es una catástrofe lo que está pasando en la Amazonía, y esto surge como una respuesta política singular, y nada, quiero que lo miremos. ¿Les parece? Voy a tratar de ponerlo yo misma y mirarlo desde mi pantalla, o bien les paso el link. A ver. O si quieres, yo lo comparto, como tú quieras. Sí, te lo paso por el chat, Patti. Sí, Ya. Ese. Y claro, en este sentido,
estamos llevando un paso más allá esta espacialidad de la casa, que hablaba Bachelard, con la amplificación, la ampliación al territorio y cómo estas relaciones, en este caso, construyen unas prácticas, una visión a nivel de comunidad. Ya. Esta relación del ser shipibo con el árbol y sus deidades jamás serán demostrado por el mundo científico. Porque el mundo científico es que yo debo tocar, que yo debo oler, que yo debo tomar foto o que yo debo pesar, cosa que en la ciencia jamás podrán pesar, tomar foto las deidades de las plantas. Eso nosotros solamente lo vemos conectándonos con otras plantas. Para nosotros era aterrador ver todos los días en el hospital, en la puerta del hospital, así 80 ataúdes que salían. Entonces, y yo tenía un hijo que me decía, mamá, ¿cómo no sentarte ahí al frente del hospital con tu quillón, con tu vaporización, con tu ollita, ¿no? Incluso mi abuela era uno de los shipibos, huesero, algo así, ¿no? Era mi abuelo, ¿no? Y él era el único en la comunidad de Panaillo que si alguien se lisiaba, él era el que curaba, ¿no? El Comando Matico se fundó el 15 de mayo del 2020, porque hemos visto que el gobierno no actuó en su debido momento, no tuvo una estrategia sanitaria para ayudar a los pueblos indígenas y en el mundo estaban muriendo muchísimas personas y el desabastecimiento de la medicina occidental eran muy altísimos y los pueblos indígenas prácticamente estaban dispuestos a morir. Quizás no todos reaccionaron de la misma manera, porque algunos con complejos religiosos, algunos con complejos científicos. ¿A quién tenemos que hacer caso? La OMS. Alejaos 2 metros en el mundo religioso. Si sigues curándote con la ayahuasca, eres Satanás. ¿O a dónde voy? ¿Cuál es mi esperanza? Entonces, frente a eso, un grupo de jóvenes nos unimos, pero previo a un accionar, a una esperanza, y una educación de nuestros abuelos. Por eso es que esta relación del humano, ¿no? Aparentemente para otra persona es, ahí está un árbol, qué lindo, qué linda madera, ahí me puede dar 5,000 soles. Eso es para un hombre que no piensa que ese árbol tiene su madre o tiene sus deidades. Para nosotros, el bosque implica todo. Es nuestro laboratorio. Yo creo en mi árbol. Yo creo en mi abuelo. Yo creo en mí.
Muchas gracias, Pati. De nada. Este video también está en el aula y ahí está el sitio de Florence, donde pueden encontrar más información en relación a este proyecto, que surge un poco también, ella lleva mucho tiempo ya en relación con los Chipío Conio, pero pasa lo del COVID y se empiezan a morir los abuelos, entonces también fue eh, una respuesta a, a los saberes, ¿no? Al que no se cortara la tradición oral, porque que llevan los abuelos y las abuelas. Es súper interesante y me pareció que cruzaba este proyecto varios puntos también. Por otro lado, lo que decía Andrea Soto Calderón sobre estas imágenes que no tenemos, porque no son las típicas imágenes documentales eh, que conocemos de toda la vida, sino que están proponiendo una solución que viene de ellos, ¿no? De su sabiduría a algo global, de lo particular a lo global. Entonces eso también me parece interesante. Y aquí tengo una cita de Les que dice, cuando la realidad se convierte en imagen, la imagen se convierte en realidad. Para pensar, no hay que creerlo así necesariamente, pero un poco a partir de esas imágenes que no tenemos de la pandemia, por ejemplo, imágenes de la pandemia que tenemos que circulan son de hospitales, de instituciones, eh, de cámaras de monitoreo, de despedidas por medio de celular, y hay otras imágenes que se salen de esa visión como hegemónica también de lo que fue una cuestión globalizada. Entonces ahora me gustaría que tengo 3 preguntitas detonadoras para reflexionar y me gustaría que pudieran entre ustedes conversar un poco sobre el video y también sobre estas nociones, ¿no? de, de- de espacio cotidiano, de la resistencia que hay en lo singular, en la vida cotidiana, la mirada local frente a la global. O sea, son varios temas los que este video puede detonar, el espacio, el territorio. Y les voy a dejar 3 preguntitas ahora en el chat para que puedan para que puedan reflexionar a partir de ellas o no, ¿no? Son solo algunas como guías. Y Patti, si tú me ayudas a hacer 2 grupos, podría ser. Sí, yo creo que 2 grupos. ¿Quieres poner las preguntas en el chat Sí, primero? ahí están. Ahí están las preguntitas. Entonces, si las pueden copiar, por favor. Y como le digo, abrirse, tenemos para esto 15 minutos. Quizá 20. Ya, 20 para generar ahí una conversa. Eh, y eso, volvemos entonces en 20 a, a comentar un poquitito. Me avisan cuando ya tengan las preguntas para hacer los grupos, ¿sale? Ya, parece que por ahí están. ¿Ya? Bien, Bien, van los grupos.
Vamos a esperar tantito, acaba de entrar Frida, entonces vamos a integrarla. Pudieron, pudieron conversar, reflexionar, emergieron dudas, preguntas, respuestas, algo. Si quieren van contestando así, modo conversación abierta o por grupo, como ustedes quieran. Pues bueno, yo con mi grupo hablamos, por ejemplo, en la primera pregunta, de las acciones repetitivas que uno hace pues a diario. Se vuelve como un ritual, ¿no? Yo, por ejemplo, comentaba, yo vivo con mi gato y yo no me voy a trabajar sin hacer ciertas acciones que buscan su cuidado, ¿no? Entonces, como esos pequeños rituales cobran un significado distinto, por ejemplo, de cuidado, de seguridad. Por ejemplo, la cocina como acto de amor hacia el otro también se vuelve un ritual. La higiene, entonces, el hecho de bañarse todos los días, esas acciones que tienen que ver con el aseo, que también implican pues cuidado hacia uno mismo, sentirse limpio, sano. Entonces decíamos pues que sí hay una conexión súper directa entre esa cotidianeidad y esas acciones que uno hace todo el tiempo, ¿no? Ujú. Comentábamos que estas acciones por detrás tendrían como parte de nuestra identidad, de sentirnos seguros y dar seguridad, y la parte afectiva también. Sí. Sale lo afectivo, sale la seguridad, los cuidados y el ritual, yo como que lo estoy entendiendo como ritos, ¿no? Ritos cotidianos, como esa repetición, más que entender lo ritual, ¿no? Como un antes, un después, una zona límbica, una iniciación, una transformación, ¿no? Una ceremonia, por ejemplo, sino como estos ritos, un poco como el video. Jen, es que es muy largo el nombre, que les colgué en el aula, el segundo video. Claro, van generando esa cierta seguridad, totalmente, totalmente. Es súper interesante eso, porque de ahí también me lleva a pensar en el espacio seguro. ¿Qué es un espacio seguro? Esa intimidad de la casa, quizás, donde yo conozco, sé cómo funciona, sé por dónde moverme. También pues decíamos que como todo eso le da pues sentido también a la vida, ¿no? Y, y ahora pensándolo también genera el sentido de pertenencia hacia el propio espacio, ¿no? Y pues hacia las cosas pues, también que uno tiene. ¿Del otro grupo alguien quiere comentar? ¿Caro?
Sí, bueno, nosotros estuvimos más como reflexionando también el video, ¿no? O sea, es más de lo que cada uno pudiera compartir de sus propios rituales, quizá, o su cotidianidad. Estuvimos hablando un poco más sobre las reflexiones que nos podían dejar las imágenes, ¿no? Entonces, bueno, Josué estuvo un rato y pues se tuvo que ir, pero digamos que él, dentro de todo lo que nos compartió, igualmente con Milton hablando, pues llegamos como a una misma percepción de frente a cómo estas personas, digamos, que están tan aisladas en un territorio, ¿no? Que tienen una tradición de tanto tiempo, o sea, de una raíz muy profunda y que tienen sus costumbres rituales y su forma de relacionarse, pues, como con su espacio, ¿no? De una manera que es totalmente opuesta a la nuestra, ¿no? Que nosotros desde nuestro aprendizaje, nuestra forma, o sea, la forma en que nos han educado y nos han enseñado, hemos perdido esa relación directa con esa cotidianidad. Entonces lo comparamos ahorita con Milton, le hablamos de las plantas. Entonces decíamos, yo por lo menos recuerdo que mi acercamiento a las plantas fue desde lo ornamental, o sea, las flores bonitas y puestas en una matera y listo. Que de hecho hay muchas flores que ni siquiera sé cómo se llaman o para qué sirven. Pero estas personas nos hacen ver, ¿no es cierto? Y este tipo de trabajos nos hace sensibilizarnos y darnos cuenta que esa relación con el entorno y más con la naturaleza donde todos venimos es mucho más profunda que el simple hecho de esto del ornamental, ¿no es cierto? Entonces el árbol tan bonito, pues no, el árbol tiene un espíritu, tiene una función, sí, está conectado, sus raíces, sus ramas. Hay plantas que hablamos que también hay plantas en las que hay personas que solamente con ver sus hojas saben perfectamente todo lo que hay y para qué sirven, ¿no es cierto? Y cómo nos pueden ayudar. Y entonces reflexionamos mucho eso y las preguntas realmente siento yo que las respondimos en conjunto como con esas reflexiones frente a cómo es nuestra mirada tan distinta y tan opuesta en nuestra cotidianidad cuando nosotros de ninguna manera, o sea, pasamos de largo cuando vemos una planta, un árbol, no tenemos ese acercamiento tan así como con eso intangible que ellos sí tienen, que es saludar el espíritu del árbol, saludar el espíritu de la planta, pasar con respeto por ella o tomar de ella. Eso nosotros tenemos, es una mirada totalmente hegemónica, claramente, como lo decíamos, y además invasiva, ¿no? Así como llegó el COVID, invadir, ¿cierto? Invadir a estas personas y llevarse la vida, también hablamos un poco de ese ritual de la muerte, ¿no? Como empezamos a cuestionar también esa parte del ritual de la muerte, cómo ellos tuvieron que empezar a adaptar su ritual o sus formas de ver para poder llevar a cabo, digamos, poder, digamos, de la mejor manera que podían intuitivamente y con sus conocimientos, pues también hacer ese mismo ritual de la muerte, ¿no? Que es muy diferente claramente a la nuestra, ¿no? Entonces, pues esa fue un poco como las reflexiones. No sé si Milton quiere ahí complementar algo más. Eh, sí, bueno, yo lo que les decía, que este video me detonó y me le relacionó con unas fotografías que vi en el tema de la unidad de una revista que se llama Revista Sueño de la Razón. Ahí hay un apartado precisamente de fotografías de estas comunidades donde se ve cómo enfrentaban la emergencia sanitaria del COVID y hay una fotografía en particular que tenía una frase que dice, el pueblo ayuda al pueblo. Entonces, eso, bueno, contestando a la primera pregunta que dice cómo se relaciona lo ritual y lo cotidiano, yo respondí que los elementos del entorno, que en este caso son las plantas, son las que dan pie a lo cotidiano y a sus maneras de ellos para defenderse de algún virus como el del COVID-19, porque también en el video mencionaban que nadie los estuvo ayudando, el gobierno y así. No les importó realmente y pues es donde me detona esa frase de que dice el pueblo ayuda al pueblo, que es una imagen en la que improvisaron como un pequeño hospital, yo me imagino para tratar de recuperar a las personas con sus rituales y con sus plantas medicinales.
Luego en la pregunta de cómo mirar lo que el ojo no ve, es que para la ciencia, si no hay estudios científicos, entonces algo no es válido o no existe. Sin embargo, no significa que en realidad no exista, porque realmente hay mucho detrás de las plantas en cuanto a medicina. Algunos medicamentos se han modificado a partir pues, de las plantas. Entonces, realmente sí existe. Y la de cómo desdoblar mi mirada en el espacio cotidiano, pues simplemente siendo empáticos. No cerrarse porque hay que reconocer que efectivamente hay mucho de verdad. Y ya más o menos era eso. Para la pregunta 2, ¿cómo mirar lo que el ojo no ve? Pues nosotros comentamos, o sea, cada quien aportó. Alguien mencionaba, Marina, me parece que los sueños, a partir de los sueños a veces lo que el ojo ve, pero más que no ver con los ojos, creo que es con el razonamiento. O sea, no lo hacemos racional, pensamos que no lo vemos, pero en otro nivel de conciencia, a partir de los sueños, también decía Ana de los recuerdos. Entonces, nosotros interactuamos con la realidad desde otro punto de vista y también con la intuición. O sea, a veces los ojos nos están diciendo ahí está, pero nuestro racionalismo, lo que decía ahorita Milton, nos impide verlo o valorarlo. Y entonces, no sé, otros niveles de conciencia que están en el sueño, en la imaginación, en la intuición, a partir de otro tipo de mensajes nos hacen ver esa realidad que no queremos reconocer. O sea, reconocemos lo que está, pero desde otro espacio de conciencia, otro nivel de conciencia. Y a veces recibimos mensajes que a veces no alcanzamos a dilucidar, a veces hasta que tenemos pruebas en el tiempo de que lo que me estaba diciendo ese mensaje está ahí, pero yo no lo había reconocido. Y te devuelve a la realidad, pero que nosotros a veces no identificamos. Nos falta lenguaje, nos falta percepción, pero las cosas están ahí. Y por otro lado, decía ahorita Carolina, que pasamos, y bueno, no, yo he sentido la necesidad de abrazar un árbol y de tirarme al pasto, al lugar donde están mis padres enterrados. Es un lugar muy bonito, aunque pues sea un camposanto, es un lugar muy bien cuidado y muy bonito. Y yo les decía a mis hermanos, ¿qué puedo hacer? Siento la necesidad de tirarme encima del pasto y sentir que me abracen. Y me decían, estás loca, no lo hagas, va a llegar un espíritu. Aquí en México se habla de que el muerto se te sube y es real. Ya me pasó. De pronto sientes a alguien que te dobla la espalda y no te deja ni mover. Ya me pasó en un velatorio. Yo no me podía sentar derecha porque sentía que algo me doblaba la espalda. Y mi cuñada me dijo, vámonos de aquí. Nos hicimos una limpia con hierbas, ¿cómo se llama? De pirú. Y bueno, a mí se me quitó esa sensación de que no podía yo caminar. Y también he sentido la necesidad de abrazarme un árbol. Pero estaba enfrente de la puerta del colegio donde yo trabajaba y nunca lo hice. Nunca me atreví porque dije, me van a despedir si me ve alguna mamá abrazada del árbol. Pero yo sí he sentido esas necesidades y por cobardía, digamos, por no quedar mal, no lo he hecho, pero era una necesidad como cada vez que yo pasaba por ese árbol y la necesidad era mía porque yo sentía que si lo abrazaba iba a entrar más fuerte, me iba a sentir mejor. No era del árbol, era mía, pero era con ese árbol. Y en el Camposanto, como tengo por ahí un problema con rodillas, sé que si me aviento al pasto me va a costar mucho trabajo levantarme sola. Pero sí, sí he sentido eso yo. Sí lo he vivido y sé que es real. Ujú. Sí, Y pues claramente digo que o sea, también he sido testigo
precisamente de esa relación o eso es lo que llamamos como el espíritu, ¿no? De estos seres, ¿no? Porque pues, por ejemplo, lo que tú estás contando de los árboles, yo por lo menos he tenido muchas experiencias que uno, claro, dentro de su razón uno dice, no estoy loca, sí, que es lo que está No, no, no. pasando. Pero efectivamente es como que se abren ciertas ventanas y puertas que efectivamente como estos abuelos y estos seres sí conocen de una manera muy clara y precisa. Ellos no dudan para nada decir, sí, es que es el espíritu de la planta o es esto lo que nos está dando esa señal, ¿no? Y yo pues también con esas experiencias cuando pues se conecta uno con las tradiciones ancestrales y empieza a abrirse un poco, a abrir su percepción y obviamente desde el punto de vista, no sé si también de energía y de un poco de bajarle a la mente, ¿no? No encontrarle una razón lógica a lo que esté pasando, pero sí uno se entrega como a los sucesos, se da cuenta efectivamente que sí existe precisamente esa perfecta conexión con la naturaleza, con esas medicinas, con todos los seres que nos rodean. Desde el punto Eh, de vista, perdón, desde el punto de vista científico, se sabe que por ujú, abajo de la tierra, los árboles, todas las plantas mantienen una conexión, vamos a decirle eléctrica. Y si hay y un hay un árbol que riesgo. es real, ¿eh? Esto es de biología, yo no sé explicarlo cómo. Mi hija que es bióloga me lo ha explicado, yo he visto videos también donde lo explican. Si hay un árbol que está muriendo, digamos, y hay un brote que necesita nutrientes de la tierra, se pueden ceder entre ellos los nutrientes. O sea, el hecho de que nosotros seamos como ciegos a ello, es que estamos ciegos a muchos niveles de percepción. No quiere decir que no exista. Para la ciencia, como decía Milton, si todavía no se prueba, no existe. Pero la verdad, para la lógica es, las cosas son lo que son. Si tú eres ignorante, no significa que no existan, significa que no las conoces. Por eso la ciencia se puede tumbar a sí misma. Tú pruebas algo hoy y mañana se identifica que no, el fenómeno era producido por otra razón y entonces la ciencia lo acepta porque así es como se ha ido conociendo la verdad racional, la verdad racional. Pero creo que el hecho de que nosotros seamos incapaces de verla no quiere decir que no exista. Y pues no sé, yo creo que no me van a creer, no me van a creer, pero aquí ahí tengo un comedero para colibríes, tengo unas carpas, tengo mis perros. El caso es que una mañana me levanto y veo al colibrí junto a la ventana cerca de unos cables. Y entonces de pronto le dije, precioso, eres un príncipe. Y el colibrí se regresó, se puso frente a mí en la ventana y se fue. Y mi hija desde chiquita ha tenido mucha conexión con los colibríes. A ella la seguían los colibríes en el lugar donde yo vivía. Entonces no sé, pero son cosas que existen. Y la ignorancia que tenemos no implica que no existan, implica que no identificamos otros lenguajes, pero que ellos están ahí para darnos y para decirnos. Los sordos y los ciegos somos nosotros. Bueno, así lo pienso y así trato de que los estudiantes lo vean para que entiendan que el mundo no es de nosotros y que hay vivo, que todo, o sea, alrededor de nosotros, afortunadamente donde estoy hay jardines, hay aves en las escuelas. Una es zona semirural y y sí les digo que abran los ojos, o sea, que sientan, que vean, que aprecien, porque a veces de tanto ver es cuando menos se aprecia. Ujú. Muchas gracias, muchas gracias por sus comentarios. Eh, esa vuelta a la naturaleza eh, es una vuelta al cuerpo también. Y como bien dice Frida, a abrirse a otros niveles o otras maneras de percibir, ¿no? Ya hemos conversado, ¿no?, sobre cómo se construye la percepción, entonces
Este acto de apertura implica también ver, mirar y relacionarse con otras cosas, otras situaciones, otros elementos, más allá de las creencias, ¿no? Y por eso este video, esta investigación de Florence, me parece tan interesante, un poco como me cambia a mí la mirada, conociendo la mirada de este otro pueblo en relación a algo común, que fue la pandemia. Eso me parece súper valioso, más allá de que si con la ayahuasca hay una alteración de la percepción, pero más allá del que se encuentra, ¿no? Que hay posibilidades, hay otros acercamientos a otras realidades, a otras maneras de ver, de percibir, de relacionarnos con la enfermedad, con los sueños. Y claro, es una vuelta al cuerpo. Después van a tener otro módulo más relacionado a la performance y va a seguir explorando que el cuerpo finalmente, un poco cuando al principio decía, cómo es mirar con todos los sentidos, ¿no? Entonces escuchar interoceptivamente, hacia adentro, hacia afuera, ver, sentir, intuir. Y como tú bien dices, Frida, creo que falta lenguaje, ¿no? para lo que no conocemos. ¿Algún comentario más? Milton, esa revista que tú mencionaste es una revista latinoamericana de fotografía, se llama Sueño de la Razón, han sacado periódicamente distintas publicaciones, pero ese que envié creo que es un compilatorio, son 3 tomos, creo que envié uno. Hay un montón de proyectos fotográficos y particularmente en ese que les envié hay varios trabajos en torno a las imágenes de pandemia y uno de ellos es este. Sí, ahí están las fotos así a todo color y con un buen texto también, si quieren echarle una mirada. Es súper interesante esa revista. Está compuesta de pensadores de la imagen, de la foto, fotógrafos de la zona. Bueno, si hay algo más es ahora, y si no, seguimos adelante, nos queda un ratito. Lo que pueda ir quedando también lo pueden seguir elaborando y compartirlo en el aula virtual en relación a este proyecto. Y ahora les quería invitar a hacer un ejercicio, un poco como la vez pasada, un ejercicio que se llama la constelación de mi espacio singular, así le puse. Y me gustaría si alguno quisiera leer un textito, que es un cuento de John Berger, que son 2 párrafos, si es que alguien quiere leerlo. ¿Alguien le gustaría? Está en el chat. Si quieres. Ahí en el chat. Allá. Ahí. Es un micro cuento. Ahí. Oye. ¿No? A ver, voy a descargar, a ver si. Y... A ver. A ver si ya se descargó. Oye. Sí, Ya, si no lo leo. ya lo estoy Ah, abriendo. Ya es que lo descargué para poder leerlo. Entonces, a ver. Ahí está ya. Una vez en un cuento, John Berger. Los dos somos buenos contadores de cuentos. De noche,
tendidos de espaldas, contemplamos el cielo estrellado. Aquí es donde empiezan todas las historias. Bajo la égida de esa multitud de estrellas que por la noche se apoderan furtivamente de las convicciones para restituirlas, a veces en forma de fe. Los primeros que inventaron, que dieron un nombre a las constelaciones, eran contadores de cuentos. Al trazar una línea imaginaria entre ellas, les confirieron una imagen, una identidad. Se ensartaban las estrellas en esa línea, al igual que se van ensartando los acontecimientos en un relato. El imaginar las constelaciones no modificó las estrellas, ni tampoco el negro vacío que las rodea. Lo que cambió fue el modo de leer el cielo nocturno. El problema del tiempo se parece a la oscuridad del cielo. Cada acontecimiento se inscribe en su propio tiempo. Los acontecimientos se agrupan y sus tiempos se superponen, pero el tiempo que comparten no se extiende necesariamente más allá del grupo. Una hambruna es una trágica reunión de acontecimientos, indiferente, no obstante, para la osa mayor, existiendo como existe en otro tiempo. Muchas gracias. Bueno, este cuento, ¿cierto?, habla de las constelaciones como esa unión, esa imagen de esa constelación que surge a partir de la unión de estrellas. Y que cada constelación se puede leer de distinta manera, esa imagen, y cada imagen y cada constelación es distinta, son muchas y son muy distintas. Entonces este ejercicio se llama una constelación de mi espacio singular. Entonces la idea es la siguiente. Cada uno de ustedes va a ser una deriva por su espacio cotidiano, el que tienen a la mano ahí donde están, y van a ir escogiendo ciertos objetos, elementos que estén relacionadas con vivencias, con situaciones, con vínculos, persona, animal, sentimiento, algún hito de su vida, ¿ya? Entonces, la idea sería moverse por el espacio, aplicando quizás más lentitud, menos lentitud, distinta perspectiva, e ir encontrando ciertos elementos que sean significativos para ustedes por alguna razón. Esos elementos le vamos a llamar hitos o estrellas, ¿ya? Es una invitación a apelar a la memoria de los objetos, de las cosas, de lo vivo, lo visible, invisible, y que nos acompañan en este espacio donde ustedes habitan. Entonces, en un papel van a ir plasmando esas estrellas en el lugar que quieran, del color que quieran, como quieran, y una vez que finalicen, que digan ya, con estos 5, con estos 10, no sé, van a unir estas estrellas, van a generar relaciones o asociaciones entre estas estrellas, y ahí van a formar su constelación del propio espacio. Luego vamos a reflexionar en torno, ¿no?, como a la relación como un todo y las estrellitas. Y no sé si se entiende un poco, pero ahí no quiero condicionar, solo les muestro unos ejemplos de experiencias anteriores aquí en el diploma. ¿Se entiende el ejercicio? Uh-huh. ¿Por qué este ejercicio? Es para hacer una exploración también de lo que hablamos al principio, ¿no? De la trama afectiva, de la trama relacional que hay con ciertos objetos, y de alguna manera vamos a generar una imagen nueva que va a ser esta constelación. Entonces, en virtud de la hora, tendrían
15 minutos para hacer su deriva, caminata, desplazamiento. ¿Ya? Ya. No sé si Somos está bien, pero ya. seguro que está bien. No hay error. No hay error, exacto. No hay bien ni mal. Ah, bueno. ¿Qué tal? ¿Qué tal se sintió ese volver a mirar? Oh, Si quieren ir compartiendo de pronto su constelación, algún comentario, sentir, ¿qué les pareció? ¿Cómo se sintieron? Eh, ¿Surgió algo? ¿Cómo es esa imagen, esa constelación que apareció? A mí pues fue bastante nostálgico, por eso lo hice en blanco y negro. Em, Principalmente, pues todo gira en torno a lo que me ha pasado últimamente. Entonces, digamos que la forma principal está atrás, que es el perrito que se me fue. Este es un juguete de mi gatico que también se me murió. Em, Juguetes de ese gatico y del que tengo ahora, que le gustan mucho los palitos. Y este objeto es una lavadora. Mi apartamento a mí me parece una juguetería. Es una lavadora que mi papá me trajo de Japón cuando yo era muy pequeña. Él viajó mucho. Entonces fue como muy nostálgico todo y reúne pues mis últimos días que han sido bastante pesados, pero por eso no le puse color porque no me siento colorida. Y este es el resultado. Gracias, Ali, por el Muchas ejercicio. gracias a ti, Ana. Eh, es sensible. Sí, Pero ¿sabes qué? Me llamó mucho la atención dos cosas. Que generaste un circuito, ¿no? Que podría ser, no sé, me imagino más una nebulosa que una constelación. ¿Viste? Y además tiene como un trazo curvo, pusiste imágenes concretas, dibujos. No había visto una constelación así. Hay un flujo. sí, y pues traté como de enredar, como un hilo que se va enredando en cada objeto, que también sostiene otros. Mm, Eh, Creo que así me estoy sintiendo como que me hace falta un sostén. A mí mm, también. Estoy bastante nostálgica. Qué pena. mm. No me No, he no sentido muy bien. Y pues así me fluyó mi ejercicio. Eh, es interesante porque es un relato. Lo que escogiste está hablando de lo mismo, ¿no? De los parentescos, de las relaciones de parentesco con tus animales. Sí, también como, pues de esa pérdida, pero también como lo que también permanece, ¿no? Como una dualidad. Entonces, bueno, igual me gustó como observar los objetos de nuevo y ver también cómo afecta el paso del tiempo en ellos, Mm, cómo se van opacando, pero asimismo pues los cuido, ¿no? mm, Por su mm, significado y mm. el valor que tienen para mí. Entonces, me Pienso gusta. que responde a la pregunta de desde dónde estás mirando, ¿no? Ujú. Sigue respondiendo, sigues mirando desde ese lugar afectivo. Mm, Muchas gracias por compartir algo así tan sensible, Ana. Con gusto. Gracias a ti. mm.
Te mando un abrazo, Anita. Muchas gracias, Frida. Voy a quitar la cámara, es que quiero llorar y no quiero dañarles el momento. Gracias. No estás dañando nada, Ana. Ay, gracias. Me voy a desahogar, pero acá estoy. Dale, gracias a ti por seguir. Ujú. ¿Alguien le gustaría continuar? Ahí. ¿Se alcanza a ver? A ver. Sí, un poquito más arriba, que se vea la mitad. Ahí. Ahí. Bueno, yo desde aquí donde estoy sentada veo todos los objetos que puse, que para mí siempre han sido importantes. Entonces, ay, me voy a asomar porque no checo de qué lado estoy. Ah, bueno, aquí está una foto. Bueno, era una fotografía de la graduación de mi hija como bióloga. Fue algo muy importante, fue un logro, fueron vivencias muy duras para que esto ocurriera, pero finalmente se logró. Sin embargo, ahorita mi hija está estudiando una licenciatura en danza. O sea, una cosa así como extraña, pero bueno. Luego acá es una foto que yo junté de mi familia. Ay, no sé cómo explicarlo, pero soy la persona que trata de recuperar la historia de mi familia. Entonces, la única que tiene fotos así, cosas así en casa y todo, soy, bueno, hasta donde yo veo soy yo. Entonces, una foto de Navidad donde un amigo nos tomó la foto en la mesa cenando a toda mi familia. Entonces, esa foto representa para mí los Carrasco, la familia Carrasco. Del otro lado, que ¿dónde está? Hay un tocadiscos. El tocadiscos me liga mucho con mi padre porque él fue técnico, electricista. Él construyó su propio tocadiscos y uno que teníamos muy bonito y lo hizo. Y solo teníamos 2 discos de música clásica, uno era Carmen y el otro era Sherezada. Entonces, desde ahí me nació la idea de bailar, de saber cómo se bailaba eso a partir de esa música que ponía mi papá. Decía yo, ¿cómo se bailará algo tan bonito? Yo bailaba eso cuando tenía 5 años, no sabía cómo, pero yo lo sentía. Del otro lado, ay, perdón, están los discos. Mi papá era un hombre como autodidacta y él tenía una buena colección de revistas, de libros y de discos con muy poca preparación académica. Yo le preguntaba, papá, ¿cómo hacías para tener tan buen gusto? Y me decía, hija, iba a la tienda y preguntaba. Pues bueno, pero la música y la lectura eran algo muy importante para mi papá. Y creo que eso liga a varios hermanos, no todos, pero algunos nos ligamos con eso. Y aquí abajito hay un sofá, que es a donde estoy sentada, y un corazón. Compré un corazón como de cuarzo. A donde viajo me gusta comprar pequeñas cosas. No es así como muy importante, pero para mí representa a mi familia, el corazón de la familia. Ajá. Entonces, pues así quedó. Y pues las líneas las hice así al azar, pero creo que el centro es el corazón y ese es el que se dispara para todos lados. Ujú. Corazón. Te tenía esa pregunta, ¿cómo las uniste, ¿no? Tus estrellas, porque esa unión para mí tiene que ver con cómo miramos, ¿no? Me llama la atención que tu hija que está estudiando danza no esté conectada ni con los discos ni con el tocadisco, por ejemplo, desde afuera, mi mirada, ¿no? Ah, ok. Ah, ya. Eh, por eso es única tu manera como de generar esas relaciones, ¿no? Ah, ya. No, pues lo hice sin pensar. Pero Si alguien bueno, quiere comentar, también está abierta la palabra ya. ok. La bajo, ¿verdad? Sí, dale, 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 ya lo vimos. Gracias. Que no sé cómo se hacía.
Está perfecto. Gracias. Frida, ¿te hizo mirar distinto? Ahorita que decías que no se ve conexión entre la música y mi hija, pues no, tal vez fue ay, no sé, pero me hizo pensar que tengo que dejar esto atrás, porque estoy como muy anclada a ser como el eje de la familia. Soy la más chica de 5 y creo que ya debo dejar este papel. Como que quise adoptar el papel de la abuela que se fue y no, no me corresponde. Para que yo pueda hacer lo que yo debo hacer y permita que los demás. Sí, lo he estado pensando, pero cuando lo vi dije, es que siempre estoy en lo mismo, en el pasado, en juntar a la familia, en mantener, y creo que no es mi papel al final de cuentas. No debe ser, porque eso me impide hacer cosas que yo quiero hacer también. Ujú. Como que no es mi papel, no debe ser mi papel. Aunque sí recupero la memoria, soy la que tenía las cartas, ¿cómo se llaman estos? Los telegramas, las fotos. O sea, yo soy como que la que tiene la historia de la casa y de alguna manera yo quiero hacer una recuperación de la vida de mis abuelas. Mi mamá y mi papá perdieron a sus madres siendo muy pequeños. Los desprendieron de las madres, más que perderlas, los desprendieron. Y he tenido como una sombra atrás de mí, la idea de reivindicar, pero ahorita creo que no sé si tengo los elementos. Y se va a ir bien raro, pero creo que a la única que le interesaría esta recuperación sería a mí y a mi hija. A los demás como que les da igual. Entonces no sé si deba, pero creo que debo dejar este papel de la abuelita que no soy. Eso, Ali. Muchas gracias, Frida. Ajá. Es muy trascendente lo que compartes, Frida. Realmente muy trascendente. Y es, al igual que el ejercicio de Ana, como el encuentro con el espacio cotidiano te abre una serie de reflexiones o te permite también la reconfiguración, ¿no? Hay fotógrafos que trabajan también en ese sentido de indagar en el espacio cotidiano para reconfigurarlo, ¿no? Para rearmarlo, para intervenirlo, y es como una forma de transmutación, ¿no? Y hacer esos registros de esas reconfiguraciones del entorno cotidiano es una forma bueno, de hacer esa huella, ¿no? Esa impronta de esa posibilidad también siempre abierta de reconfigurarnos, de rearmarnos, de rehacernos, que eso creo que es algo muy importante. Y bueno, rápidamente quisiera, para no quitar mucho tiempo, conectarlo con lo que vimos, con lo que reflexionamos hace un momento, ese ejercicio que ustedes están haciendo. Parece que no tiene mucha vinculación, pero yo la veo muy claramente como en el documental, en esta investigación visual y documental de la comunidad Shipibo, que además se vincula con otros videos que ya hemos visto del mismo pueblo, ¿no? Em, Vemos esa contundencia de esa convicción, de ese vínculo invisible con la naturaleza, con las plantas sagradas, las plantas maestras, con los árboles, ¿no? Y también cómo desde ese lugar cotidiano se generan respuestas políticas muy fuertes, ¿no? Que son al mismo tiempo de resistencia, pero también al mismo tiempo son muy valientes, ¿no? O sea, son formas de plantarse en el mundo y de definir su existencia, ¿no? De defender su propia existencia como pueblo y toda la cosmovisión
que hay, que les sostiene, ese devenir, esa historia. Y también nosotros tenemos ese mismo devenir y esa historia que nos sostiene. Y esa está guardada en nuestro espacio cotidiano muchas veces, ¿no? Entonces, igualmente, ¿no? Hay un devenir, hay una historia, hay una serie de hilos invisibles a muchas situaciones emocionales, sensibles, imaginativas, ensoñadoras, que en realidad es nuestro sustento más fuerte, creo yo. Encuentro esa conexión muy, muy importante, que es también, igual como en el texto también de la política de lo terreno, ¿no? Como desde este lugar situado se generan respuestas muy grandes a situaciones que pueden ser muy diversas, ¿no? Desde una cuestión familiar hasta una cuestión social y política. Entonces, la relevancia de lo cotidiano es muy grande y es una experiencia que se conecta directamente con toda esta reflexión antropológica de lo artístico y en esa capacidad transmutadora que puede tener el proceso artístico. Entonces, desde esa posibilidad de reconfiguración de lo cotidiano, es también una ventana, una posibilidad poética de reconfigurarnos, ¿no? De cambiar, de rearmar, de mover esas relaciones que ya están quizás ahí puestas, ¿no? Entonces, el ejercicio es un poco también, siento yo, esa invitación a saber que esas constelaciones o esas relaciones pueden cambiar, se pueden reconfigurar, se pueden reinventar y también una invitación a valorar muchísimo ese lugar cotidiano que habitamos. Quienes somos un poco migrantes como yo, ¿no? Que me he movido de lugares de vivir muchas veces, de ciudades, etcétera. Bueno, nos convertimos como no sé, en gitanos, en peregrinos. Bueno, hablo por mí, ¿no? Porque guardo muchas cosas, objetos, ¿no? O libros también, que no los soltaría por nada, aunque eso represente no sé, un esfuerzo más grande, lo que sea, ¿no? Pero al mismo tiempo me gusta mucho jugar a reconfigurar mi espacio cotidiano, ¿no? Y encuentro muy, muy, muy claro esa situación de cómo lo organizo, de qué manera están esas relaciones situadas, a cómo se van haciendo lecturas pues, del momento, ¿no? Del momento en el que uno está, de la situación que uno está atravesando. Ahora, si lo vinculamos a una perspectiva más investigativa, etnográfica, también el prestar atención a esos elementos de la cotidianidad puede ser una clave metodológica en nuestros proyectos de investigación etnográfica, ¿no? Entonces, bueno, solamente eso. Y gracias, sí es muy trascendente lo que compartes, ese darte cuenta, Frida. Entonces, guárdalo y poco a poco ve explorando qué significa para ti. Gracias. Muchas gracias, Pati. Ahí me agarro de algo que dijiste, que no lo había pensado tanto, no lo he pensado antes, en que quizás estos objetos puedan seguir siendo estos objetos valiosos, preciados, ¿no? Que tienen un significante. Pero las relaciones pueden ir cambiando en el tiempo, de acuerdo a mi sentir, a cómo estoy ahora o cómo estaré mañana, ¿no? Y eso puede ser muy interesante, de pronto volver a hacer, identificar los mismos elementos y prestarle ahora atención a cuáles son las relaciones que van a generar estas líneas, ¿no? Que conectan unos con otros de pronto. Eso va cambiando. Y de todas maneras, Pati, claro, la resignificación, la reconfiguración, es nuestro derecho de, de, de seres, como seres creativos, creativas, de habitarnos a la medida
de nosotros mismos, ¿no? Exacto. Y creo que eso se va a conectar mucho con lo que viene la siguiente semana y Frida particularmente creo que te va a servir porque viene ahí, vamos a tocar un poquitito lo que es el archivo, siguiendo en la memoria, en la resignificación, reconfiguración, en la intervención de nuestra propia historia, ¿no? Bueno, muchas gracias. ¿Seguimos? Bueno, yo os comparto mi... Igual no la veis porque lo he hecho a lápiz y no creo que no se ve muy bien. Pero bueno, no, o sea, sin más, he escrito el nombre de algunos objetos y los he unido Ya. con línea. Yo en realidad me resonaba lo que decía Patti de las personas que cambian mucho de lugar en el que viven, porque a mí me pasa un poco esto. De hecho, ahora mismo no estoy en mi casa, bueno, en la casa en la que vivo ahora, estoy en casa de mi hermano. Y es la primera vez que estoy en esta casa, él hace poco también que vive aquí. Entonces, la constelación la he hecho buscando objetos en la habitación que también pudieran ser significativos para mí. Que de hecho he encontrado algunos. He pensado, igual no hay nada que tenga que ver conmigo, pero sí hay bastantes cosas que tienen que ver conmigo. También tiene cosas que le he regalado yo, cosas de casa de mi abuela o de la ciudad en la que habita mi abuela. Entonces, como que sí que he encontrado elementos con los que he podido hacer la constelación. Y no lo había pensado, luego lo he pensado, digo, a lo mejor podría haber hecho la constelación de la maleta, ¿no? De las cosas que guardo en la maleta, que, que al final, pues cuando viajas mucho tienes que como elegir las cosas que metes, ¿no? Y no siempre son cosas útiles. Yo llevo conmigo también cosas que a lo mejor no son prácticas, pero que son importantes, ¿no? Y que también creo que hay que llevarlas, ¿no? Cosas. Y, y es verdad que por haber cambiado mucho de lugar en el que habito y de ciudad y todo, he tenido algunas pequeñas crisis, no sé cómo llamarlo, como de identidad en el sentido de, ¿no? Pues mucha gente construye su identidad en base al territorio que habita. Yo, donde vivo en Bilbao, hay una identidad muy, muy fuerte unida al territorio, que la gente que igual venimos de ciudades más grandes como Madrid no tenemos. Y, entonces era como, tampoco sé a qué territorio unir mi identidad, ¿no? Y, y bueno, todo esto que tiene que ver también como con los espacios que habitamos y con la casa, ¿no? Y con qué elementos me llevo conmigo cuando me marcho, qué cosas decido dejar en casa de mis padres como a resguardo, ¿no? Como sé que ahí van a estar seguras. Y, y qué tiene que ver todo eso conmigo y con la identidad que yo construyo, ¿no? Así que ese ha sido mi ejercicio. Gracias, Marina. Me despertaste muchas imágenes cuando nombraste la posibilidad de abrir la maleta. Y dije, Ujú. ¿qué traigo que llevo yo en la maleta cuando me voy? Está de nuevo, lo insignificante, aparentemente insignificante, ¿no? Lo pequeño, la tontera, lo que no sirve de nada en un mundo productivo quizás, pero que nos conectan, nos trasladan, nos transportan, amuletos, con un valor intrínseco ligado no al objeto necesariamente, sino a lo que hemos vivido con él, o lo que el significado que le damos, lo que representa. Y eso es muy personal, muy singular, por supuesto. Mm. Ahí se me vinieron un montón de imágenes, María, así como una maleta. Todos estos objetos tienen también un recorrido, un trayecto para estar donde están. Eh, Mm. Muy buenas,
realmente tus preguntas por la identidad, por el territorio. No. Es una auto investigación ahí. Sí, y también creo que a veces es un privilegio poder almacenar, tener objetos de memoria o de recuerdo, ¿no? Que yo pienso mucha gente que no tiene una casa en propiedad o un espacio como fijo, ¿no? No puede, o sea, al final muchas veces tiene que descartar cantidad de cosas, ¿no? O cuando vas a los mercados y te encuentras fotos antiguas de gente que a saber, ¿no? Dices, quizás algún día será que mis fotos acaban en un sitio así, ¿no? ¿Quién va a leer mis diarios cuando me muera? Yo lo he Dices, qué pensado vergüenza. también, Marina, ¿eh? Yo lo he pensado literal así. Me identifico muchísimo con lo que dices. Yo también he pensado eso, no, pues quizá acaba en un bazar todo esto, ¿no? Una cosa así. Sí. Y igual como una identidad de collage, ¿no? Yo que no me siento tan arraigada a la Ciudad de México, aquí vivo ahora, pero no siento que mi identidad esté conectada plenamente con la Ciudad de México, pero tampoco con otro lugar en específico, o sea, como retazos de otros lugares, de la montaña, de otros lugares, habitan en mí, ¿no? Siento esto. Creo que nos pasa mucho a quienes tomamos o sea, que tenemos una historia de mucha movilidad en muchos sentidos, ¿no? Y es algo interesante también de observar y siento que no hay que hacer un juicio de nada, la intención creo que tampoco va por ahí, sino más bien de descubrimiento, ¿no? De darse cuenta y también de la relevancia de esas situaciones micro em, en relación a, pues a devenires más grandes, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, son muchas reflexiones, la verdad. Pero esto de permitirnos también cambiar, así como cambia en este ejercicio, puede cambiar una constelación, puede cambiar mi mirada hacia algo, hacia mí misma, hacia un territorio, hacia mi identidad. Hoy me hago la performance con este color, mañana con otro, también, ¿no? Es una posibilidad plástica, de alguna forma, transitar, hacer los trayectos, no necesariamente tener que quedarse con... Algunos sí, otros no. Un poco volver ahí a las posibilidades de la deriva, en términos del ser, quizás. Marí, muchas gracias. Gracias a vosotras. Dale, entonces, Milton, ¿estás por ahí? Bueno, yo Pero, quería compartir, Caro, Caro, otra vez dale. a Milton, está perdón, Caro. No te había visto. bueno, porque ya me tengo que retirar, entonces, pero lo quiero compartir igual, el ejercicio, entonces, bueno, este fue lo que hice Qué bonito. como un esquema. Mi idea fue como que, bueno, hice recorrido y básicamente lo que luego al final hice fue como tomar las imágenes de manera como muy esquemáticas, como algo así, como unos gráficos simples, ¿sí? Como a tratar de abstraer la imagen del objeto, ¿no? Al principio, pues cuando los fui seleccionando, pues digamos como que me costó un poco escoger, porque yo decía, bueno, pues hay muchos elementos tan significativos para mí que pues no sé cuál, pero trataba como de que en la medida que iba recorriendo y escogiendo los objetos, pues no tuvieran ninguna relación uno con el otro, sino estuvieran más bien como que aparentemente no tuvieran ningún vínculo. Y bueno, ya después al plasmarlos y ponerlos como
en un orden aquí en el papel de manera muy al azar, como que cogí uno y empecé otro y así. Y a cada uno le daba un nombre o algo que tuviera que ver la relación que yo tuviera con ese objeto, ¿no? Que tengo con el objeto. Entonces, por ejemplo, hay un elefante que me trajeron de la India alguna vez y entonces recordé, o sea, cada uno de esos objetos me despertó a mí como una especie de recuerdo que en el momento en el que yo lo escogí, pues no estaba, sino solo cuando ya lo plasmé en el papel y traté de poner un nombre, entonces ya detonó a mí en un recuerdo o algo específico. Entonces para mí este fue un encargo. Entonces lo puse así como encargo. Luego otro objeto que siempre me ha acompañado y que es un cristal de cuarzo, entonces le puse camino, ¿sí? Otro objeto era una pluma que en algún momento en un viaje había mágicamente pues encontré y encontré varias veces esa pluma. Fue como un regalo, entonces lo llamé así. Luego hay un trozo de madera que traje de un evento específico y lo llamé aprendizaje. Luego otro objeto que es como un cerdito, que es una artesanía, es un cerdito, y ese lo traje también de otro momento en mi vida, un viaje que hice con mi hijo, entonces lo llamé el compartir. Otro objeto era una pieza de cerámica que siempre estuvo muchos años, pues estaba en la casa de mi madre y siempre lo veía, ese objeto me marcaba muchísimo porque me parecía bastante interesante. Parece una pieza cerámica pues muy antigua, pero realmente nunca hemos sabido de dónde es. Y bueno, entonces lo llamé herencia, ¿no? Entonces estos objetos, cada uno como les decía, pues los escogí porque creí que no tenían ningún tipo de relación, pero ya cuando los plasmé en el papel, hice los dibujos y les puse un nombre y dije, bueno, había otro objeto que me regalaron en otro momento, entonces fue como entrega, lo llamé así. Entonces dije, bueno, ¿y qué se conecta a esto en realidad? ¿Cómo es? Y cada uno de ellos los puse como si fueran unos soles, porque cada uno para mí como que era como un flash de recuerdo, ¿sí? Representan ese flash, como ese momento en que la mente como que se aclara y dice, ya entiendo por qué escogí ese objeto. Entonces por eso lo representé así. Entonces después traté de hacer esas conexiones, pues que en principio para mí no tenían. Pero pues empecé con uno, claramente, y dije, bueno, ¿y este con qué se conecta? Entonces es increíble, pero al hacer la conexión, entonces ya empecé a hacerme preguntas. Entonces, por ejemplo, el que le llamé encargo, que es un elefante, me empecé a preguntar a mí misma, ¿qué es lo que cargo? ¿Sí? Después lo iba conectando, lo conecté con el cuarzo, que le llamé camino, y entonces pregunté, bueno, ¿cuál es mi camino? ¿No? Y después lo conecté con el de la pieza cerámica, que se llama herencia. Entonces, ¿qué es lo que he heredado? ¿No? Luego lo conecté con el cerdito y el cerdito lo llamé el compartir. Entonces, bueno, ¿qué es lo que comparto? Luego, lo conecté con la pluma, que lo llamaba regalo. Entonces, ¿qué es lo que suelto? Porque además es una pluma, ¿no? Entonces dije, ¿qué es lo que suelto? Finalmente, después lo conecté con el otro objeto que llamé entrega y qué es lo que entrego, ¿no? Y finalmente, pues ya terminé con el circuito, ¿no? Con estas conexiones, con el último que es
el trozo de la pieza de madera, que lo llamé aprendizaje, y me pregunté, pues, ¿qué es lo que aprendo? Entonces, toda esta constelación, pues a mí me lleva como es un cuestionamiento muy personal, ¿no? De estos objetos que han despertado en mí, o sea, que en un principio los veo como células así dispersas, pero que realmente entre ellas hay un diálogo que efectivamente está hablándome a mí misma de todas esas cosas, ¿no? De lo que de alguna manera pues tenemos en nuestra memoria, todo lo que precisamente cargamos, lo que caminamos, lo que entregamos, ¿cierto? Entonces como que fueron surgiendo esas reflexiones en la medida que lo iba dibujando y iba conectando. Bueno, eso. Eso fue un poco la experiencia. Buenísimo ejercicio. No sé qué pienses, Ali, pero creo que Caro le dio, o sea, le dio unos giros al ejercicio muy interesantes, ¿no? Al nombrar los objetos y al generar esas preguntas. O sea, es un aporte muy interesante al sentido del ejercicio, ¿no? O sea, el símbolo que implica el nombre, y luego cómo ese símbolo pues produce una narrativa y produce cuestionamientos, produce preguntas que en realidad podrías continuarlo si tú quisieras, ¿no? A un desarrollo distinto, quizás a nivel narrativo, poético o quizás a nivel fotográfico también visual. Pero sobre todo, mi percepción de lo que compartiste es que, bueno, mi interpretación es cómo desde lo pequeño, de las situaciones muy pequeñas, pueden surgir preguntas trascendentes, ¿no? Como desde por ejemplo, los objetos encontrados, cosas mínimas que podríamos pensar insignificantes, como decía un poco también Ali, ¿no? En algún momento, se encierran posibilidades existenciales, ¿no? O sea, cómo se pueden desdoblar a procesos reflexivos muy, muy fuertes. Y creo que eso es tremendamente hablar desde lo singular, ¿no? O sea, es hablar desde lo muy, muy singular, y creo que ahí hay un ejercicio muy importante, muy potente que es pues antihegemónico completamente, ¿no? O sea, ¿cuáles serían las cosas relevantes en el sistema hegemónico? Pues nada que ver con todos nuestros tesoros, ¿no? En cambio, esos pequeños objetos que atesoramos pueden guardar esas preguntas tan trascendentes. Me encanta esa idea de darle un nombre y producir esas relaciones, esas preguntas y narrativas. Gracias, Caro. Me gustó mucho. Sí, muchas gracias. Sí, le añadiste unas capas, unos pliegues ahí interesantes en relación a la memoria, al recuerdo, ¿cierto? Un poco de dónde viene, luego qué te despierta en el presente. Entonces, hay una historia, le asignas una palabra, luego generas una pregunta. ¿No? Son distintas dimensiones. Es un trayecto creativo. Es como si estuvieras en esto de la performatividad de la imagen, como si hubieras partido en un lugar, pero en realidad, y como diría también Varela, no sé si lo han leído o pronto, esto de, lo tenía aquí, se me fue, ¿viste? Que la reflexión en sí misma es conocimiento, ¿no? Entonces sería como que el ejercicio de hacer memoria, nombrar, preguntarse, sería un trayecto, sería un proceso, sería un ejercicio reflexivo. Entonces, por lo tanto, estás levantando conocimiento Tal a partir cual, de eso. sí. Y Sí, sí, luego, sí. y luego yo
escuchaba, anoté, camino, aprendizaje, entrega, compartir, herencia, encargo, y después, luego, con las preguntas decía, ok, y si mezclo las preguntas, ¿no? ¿Qué cargo en mi camino y qué entrego de lo que cargo que viene con mi herencia? O sea, ahí está la posibilidad combinatoria también, ¿no? Y para mí, y esto es algo muy personal, que yo tengo una relación muy cercana con el tarot y con lo oracular en el sentido de que tú escoges hoy, 9 de diciembre, esos objetos, porque hay un relato que se va uniendo, ¿no? Pero no los escoges mañana, entonces los mensajes que recibes hoy son de este momento presente, de este hacer presencia. Hoy Caro se enfrentó a este presente y a esta mirada incluso. Entonces me pareció que así lo, 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 lo experimentaste en distintos niveles y te agradezco mucho. No, a ustedes gracias por ese ejercicio, que es muy interesante cada actividad. Parece, sí, obviamente sencilla, pero uno cree que no va a llegar a esto, ¿no? Es como todo un viaje. Muchas gracias. Perdón, me retiro en este momento. Nos Dale, vemos Caro. dentro de 8 días. Gracias. Adiós a todos. Chao. Y ahora sí voy yo. Dale. Sí. Bueno, el mío no es una obra maestra así como el de Caro, es algo bastante sencillo. Ah, está muy bonita. Y bueno, no sabía que se tenían que dibujar, entonces nada más puse las estrellitas. Y lo que hice fue traer, pues ahora sí que los objetos, como este. Por ejemplo, este es un elefante, es de Tailandia. Lo que pasa que cuando iba en la universidad me fui de voluntario y bueno, considero que es como de las mejores etapas de mi vida. Y entonces, bueno, estuve haciendo proyectos, conocí un montón de gente de mi edad en ese entonces y así, entonces nos regalábamos cosas. Y entonces, bueno, es como el simbolismo de muchos regalos que tengo. Ah, bueno, y el mapa es de mis momentos felices. Dentro de ese mismo voluntariado también, en una vez estaba en México y, y yo también recibía a los extranjeros. En esta ocasión les pedí que fuéramos ahí al mercado de la Ciudadela en Valderas, aquí en Ciudad de México. Y la actividad que yo les puse era de dibujar estas figuritas, pues de pintarlas, figuritas de barro. Luego, este es una pieza de ajedrez, porque me gusta pues mucho el ajedrez. Y este lo traje desde Ucrania, cuando se podía visitar. Y jugábamos todas las noches ahí con los compañeritos. Luego, bueno, esas eran las cosas relacionadas con los viajes. Este es un estuche de cartas. Cuando iba en la primaria, pues jugaba cartas de Yu-Gi-Oh! ¿De qué? De Yu-Gi-Oh! Ah, sí. Un juego Ya no me japonés de acuerdo. cartas. Sí, sí, ya no me acordaba de ese Era muy juego. famoso. Sí, era muy famoso. Ya no me acordaba. Y bueno, este estuche me lo hizo mi mamá. Tiene hasta para ponerle el cinturón aquí. Y ya después yo le pegué esta estampita de un dragón. También entre los objetos está un retrato de mi abuela que ya falleció. Es el que pongo en las ofrendas. También tengo este dibujo que hizo mi exnovia, una que quise mucho, que es del 2016. Y, y ya, bueno, y una caja de un pastel porque hace 2 semanas fue mi cumpleaños y entonces lo fui a celebrar y te das cuenta que hay gente que te quiere mucho. Y ya, básicamente eso. Hermoso. Gracias, Milton. Oye, ese tiburón se parecía a lo que tienes en la foto detrás, que es como un animal así, ¿no? Una foto de perfil que tienes acá, creo, en el centro. Sí, sí, bueno, ese es un dinosaurio.
Es que en Yucatán hay una playa que se llama Progreso y ahí tienen el Museo del Meteorito y hay dinosaurios y así. Es un dinosaurio. ¿Te refieres a este? Sí, ese se parece. Ah, bueno. Bueno, este es un dragón. Sí, son parecidos. Milton, ¿cómo fue volver a mirar estos objetos? ¿Te sentiste distinto? Pues siento que me hizo como valorar toda la historia de mi vida. Mm, Y ahorita que los tengo todos juntos así como en un mismo lugar donde, porque no están juntos en realidad, pues sí como que expulsan una vibra fuerte. Así lo siento. ¿Y en tu constelación, cómo los uniste, estas estrellas? Pues no sé, solo así como se me ocurrió. Como un Como un camino, camino, viaje. ajá, Eh, como un camino, así al mismo tiempo. Qué interesante que hayas traído los objetos. Eso no había pasado. No, A ver, es que también yo es había algo entendido Hay, eso. hay- hay una materialización, ¿sí? Eso no, está. se podía también, es que esa interpretación libre es la más bonita, ¿no? Sí. Son objetos increíbles, llenos de mucho amor, Milton. Mm. Siento en tu constelación eh, mucho cariño, mucho amor, ¿no? De ti hacia esos momentos y de esos momentos hacia ti. Así que también eso es muy especial, ¿no? Y bueno, yo lo siento así, Sí, lo totalmente. recibo de esa forma, sí. Así es. Y pues es hermoso, es un regalo hermoso también. Y vemos el valor de la diferencia de las experiencias. De todas maneras, sí. Bueno, muchas gracias por compartir sus experiencias bastante íntimas. Eh, bueno, si hay algún comentario de cierre, ¿cómo se van? Quizás brevemente, porque ya es hora, hace rato. Entonces, yo me voy constelada, haciendo muchas conexiones. Así me voy. Igual, por dos. De alguna forma me siento liberada. Mm. Qué bonito. Sí. Ujú. Gracias. ¿No se quieren ir? Bueno, si no Es quieren decir que nada, ¿ah? hay, No, hay que mandar hay que mandar un abrazo así a distancia porque la sesión lo amerita, Mm. ¿no? Creo yo, porque es un proceso fuerte al final. Sí, Sí, y yo, que hay despliegues invisibles. ¿No? Despliegue. Vamos ya, Exacto. aunque sea esto así, un Zoom y tal, miles de kilómetros, pero vamos generando en esta escucha esa vinculación que se va densificando al ir conociéndonos más. Y sí, muchos abrazos. Marina. no iba a decir que yo también me voy, bueno, normalmente después de cada sesión de los sábados me voy como que siento que he aprendido un montón y me voy como enriquecida, no sé cómo decirlo. Y sí, estoy de acuerdo, a pesar de la distancia y de lo online y todo esto, sí me pasa ya con algunas compañeras que si pasa alguna sesión que no viene, no hay varias sesiones que no las veo, ya de pronto es como que las echo de menos. Ay, gracias, Marina. Gracias. Pues un abrazo así a distancia, ¿no? Un Ujú. apapacho, como decimos aquí, que les llegue en esta tarde.
Ujú. de parte mía y también de Ali, ¿no? Sí. De la... Gracias. Y sigamos la conversación en los foros. eh, Estamos ahí, yo estoy pendiente. Y esa es nuestra manera también de darle continuidad y seguimiento a estas cosas que van sucediendo, que van abriendo. Y, y nada, pues ahí es otra manera de estar en presencia, una presencia alterada, pero una presencia. Les invito a realizar los ejercicios en su tiempo. Este último particularmente me gusta harto. Tiene mucho que ver con lo que hicimos hoy también, así que eso. Ya les dejo un abrazo muy grande y nos vemos. Ajá. Gracias. Abrazos. Adiós Abrazos. a todos. Que estén bien. Adiós.